Feliz día. Hoy iniciamos la clase de biomecánica. La biomecánica es la aplicación de las leyes de la mecánica a la vida. Esta es una materia de especial importancia porque mediante ella vamos a conocer los diferentes aspectos mediante los cuales podemos aplicar esas leyes mecánicas en cada uno de los tratamientos que en el futuro dentro de la quiropraxia podamos efectuar. Lo primero, tenemos que comenzar con los conceptos básicos de biomecánica y vamos a hablar de un poco de historia. Aristóteles de Estagira, en Macedonia, entre el 384 a 322 a.C., aplicó los principios geométricos al estudio del movimiento del hombre, tales como caminar, correr y saltar, evaluar cada una de las posibilidades en función del aspecto del movimiento y por qué en unos era más veloz que en otros. Galeno, conocido como el padre de la anatomía, estudió los músculos y la producción del movimiento. Sugirió en este caso la importancia de la actividad nerviosa en la contracción muscular. Él trataba a los gladiadores y se acredita como el primer médico de equipos, pues las técnicas que aplicaba eran técnicas muy importantes que permitían a la persona mejorar su condición física y su desenvolvimiento, sobre todo en las peleas que se ejecutaban en la antigua Roma. Aquí comienza la época del oscurantismo y es en el siglo XV donde Leonardo da Vinci realizó estudios de anatomía humana, las leyes aéreas y acuáticas. Es famoso por su famoso pájaro mecánico, ¿verdad? El inicio de lo que fue el diseño rudimentario de lo que hoy son los aviones, y por los experimentos sobre el vuelo del hombre. Escribió un tratado sobre el vuelo del pájaro por lo cual se le considera como uno de los principales creadores de esta nueva técnica de la biomecánica. Galileo, en el año 1600, fue quien descubrió cómo analizar el movimiento mediante las matemáticas. Giovanni Alfonso Borelli, en el año 1670 y algo, deduce los movimientos del sistema esquelético muscular, de las leyes mecánicas, menciona los efectos de la palanca en las extremidades, la influencia de las fuerzas aéreas y acuáticas en los seres vivos, la situación del centro de gravedad en el cuerpo humano y las posturas más o menos que fueran favorables desde el punto de vista mecánico para poder efectuar trabajos de diferente naturaleza. Consideró el cuerpo humano dividido en segmentos y por ello es conocido hoy día como el padre de la biomecánica. Entonces, tener presente que Giovanni Alfonso Borelli es el padre de la biomecánica tal como la conocemos hoy día. Otra de las personas que hizo importantes aportes para los cuales se desarrollaron todos los elementos que hoy vemos en la biomecánica fue Isaac Newton. Por allá en los años 1730 formuló las tres leyes naturales que hoy se le denominan como leyes de Newton. Dentro de las diferentes definiciones que podemos tener en cuanto a biomecánica tenemos las siguientes. Biomecánica es la ciencia que estudia el movimiento de los seres biológicos desde el punto de vista de las fuerzas que lo involucran. Entonces, aquí en esta definición tenemos fundamentalmente el elemento que tiene que ver con el movimiento de los diferentes seres biológicos, de su configuración física, de los elementos que tienen que ver como la fuerza de la gravedad, como las diferentes fuerzas o diferentes elementos como el clima que van a percibir o involucrar elementos que van a cambiar esas diferentes cosas que las personas tienen que hacer para poder saltar, fintear, etc. Cómo se incrementan o se reducen las fuerzas para poder realizar esos trabajos. En esta otra definición, biomecánica es el cuerpo de conocimientos que, usando las leyes de la física y de la ingeniería, describe los movimientos efectuados por los distintos segmentos corporales y las fuerzas actuantes sobre estas mismas partes durante las actividades normales de la vida diaria. Y así se comienzan a incluir otros aspectos que son fundamentales dentro de lo que es la biomecánica, como son las leyes de la física y la ingeniería para poder describir los movimientos y las fuerzas que en ellos están involucradas. En esta otra definición se dice que biomecánica como ciencia aplicada
aporta sus conocimientos a diversas áreas como la medicina del trabajo, la prevención de riesgos laborales y la ergonomía. De allí la importancia que tiene la biomecánica para poder mejorar todos los procesos de trabajo mediante los aportes que tiene a cada uno de estas ramas del trabajo y en especial a la ergonomía. En la parte de la ergonomía, los conocimientos generados permiten comprender los límites de la capacidad física del cuerpo humano aplicables tanto al diseño y la evaluación de tareas como a la prevención de disfunciones musculoesqueléticas derivadas del manejo manual de cargas, el trabajo repetitivo, los esfuerzos segmentarios y posturales. El estudio o la aplicación de la biomecánica a la ergonomía ha permitido poder definir, por lo menos en algunos casos, la altura adecuada de una silla para que la persona no tenga problemas en los hombros, cuando se hace un trabajo específico como es el manejo por lo menos de ordenadores. La utilización de ciertos cambios en las tijeras dependiendo de la altura a la que se utilicen y del tipo del material que se va a cortar para poder darles curva y que la persona haga menos esfuerzo y no se produzcan daños, especialmente en la muñeca. Son elementos que son aportes de o aplicaciones de la biomecánica dentro de la ergonomía. La biomecánica tiene una especial atención en lo que es el manejo deportivo y donde en esta actividad deportiva ha desarrollado enormes avances científicos. La biomecánica deportiva se considera hoy día una disciplina científica que estudia el movimiento humano y la técnica del deportista, considerando básicamente los principios básicos de la mecánica y las características del aparato locomotor. El objetivo básico entonces es lograr que el deportista mejore su técnica deportiva y de esta forma elevar su rendimiento en la competición. Elementos como estos, a la aplicación de la biomecánica, han sido el estudio por lo menos de la carrera y de la marcha para poder evaluar cuál es la mejor forma en el momento en el que se está realizando. Los elementos que tienen que ver por lo menos con el nado de pecho, en donde hay ciertas formas en las cuales se reduce la fricción en el agua cambiando algunos movimientos en los brazos y en las piernas, o por lo menos en lo que es el nado en aguas abiertas, la utilización de truzas que mantengan en el cuerpo su energía básica, su calor corporal durante más tiempo para que la persona pueda desarrollar mejor la actividad de nado de esa actividad deportiva. La biomecánica, con el auxilio por lo menos de la kinesiología, aplica los principios de la mecánica en el estudio del sistema osteoarticular y muscular, estudiándolos como estructuras sometidas a fuerzas y movimientos. Esto incluye el análisis del modo de andar humano y la investigación de las deformaciones que sufre el cuerpo en el ejercicio o en un accidente. La biomecánica también estudia los fenómenos que ocurren en otros sistemas y órganos corporales, como el comportamiento de la sangre como fluido en movimiento, la mecánica de la respiración o el intercambio de energía en el cuerpo humano. Entre los objetivos de la biomecánica tenemos, primero, estudiar los movimientos del sistema locomotor en todas sus instancias normales, patológicas y deportivas, por cuanto decíamos que es una actividad específica dentro del campo de la biomecánica. Analizar las acciones motoras del ser humano, investigar las causas mecánicas y biológicas del movimiento del aparato locomotor y las particularidades que de ella se desprenden en diversas condiciones. Analizar el movimiento implica investigar las causas que lo producen con la finalidad de preservar la salud, así como un fin unitario para lograr el máximo de rendimiento con el menor gasto de energía, lo que vendría a ser la eficacia corporal. El estudio biomecánico puede concentrarse en analizar las variables que causan y modifican el movimiento o simplemente dedicarse a la observación y descripción de las características biomecánicas en la destreza. Esta forma de evaluación se fundamenta sobre principios o leyes biomecánicas que gobiernan la ejecutoria del movimiento o destreza estudiada. El método de la biomecánica, basado en el análisis, síntesis, cualificación y cuantificación de las acciones motrices, se basa en el análisis sistemático de las acciones motoras, es decir, en el registro cualitativo y cuantitativo de los movimientos
de las acciones motrices, diferenciación de movimientos entre sí. En la síntesis sistemática de las acciones motoras, las partes de los sistemas de movimiento se agrupan según sus interrelaciones. Las partes de los sistemas de movimiento transmiten al sistema nuevas cualidades propias del nuevo sistema, que en este caso está en movimiento. El análisis mecánico implica el proceso de separar el sistema estudiado en sus partes y determinar las variables involucradas en el movimiento. Un sistema representa un cuerpo o grupo de cuerpos u objetos cuyos movimientos han de ser examinados. Por ejemplo, el sistema puede ser el cuerpo entero, así como algunos segmentos de este, una pierna o una mano por lo menos, un implemento deportivo, un bat de béisbol, las zapatillas de carrera, entre otras cosas. Incluso es posible que un sistema incluya dos o más ejecutantes. Entre los fundamentos científicos de la biomecánica se ocupa del estudio de los movimientos de los seres vivos desde el punto de vista de la mecánica física. Estudia el movimiento del hombre atendiendo a sus causas y ejecución. Los movimientos se pueden analizar como mínimo desde tres perspectivas. Primero, de la dirección de los movimientos, que es la teoría de la regularización de los mecanismos auxiliares. En el campo de la neurofisiología y psicología, podemos aplicar la dirección de los movimientos. De la estructura de los cuerpos movidos y en movimiento, el análisis del cuerpo humano como sistema o aparato plurifuncional compuesto de huesos, articulaciones, músculos y tendones, lo iríamos a estudiar desde el campo de la anatomía y fisiología. Y de las fuerzas que producen los movimientos de los cuerpos, las masas, de acuerdo con las leyes de la mecánica, se consideran las fuerzas además del aparato muscular y las fuerzas externas como la gravedad, la fricción, el empuje de los medios líquidos, el clima y otras, para determinar la fuerza que existe en cada una de los diferentes trabajos que se realizan. La fuerza es la causa de los cambios en el movimiento hombre como sistema biomecánico. Los objetivos y las funciones de la biomecánica en función de los actos motores, ejercicios y actividades deportivas. Allí se analizan mediante la osteocinemática, la artrocinemática y la miocinemática. Para entender esto, la cinemática es la parte de la mecánica que trata el movimiento en sus condiciones de espacio y tiempo, sin tener en cuenta las causas que lo producen, solamente el análisis físico inmediato de cada uno, por lo menos en el caso de las articulaciones, la artrocinemática, la osteocinemática en el movimiento de los huesos, y en el caso de la miocinemática, el movimiento y fuerza que tiene en una actividad específica, en un acto motor específico, por lo menos los músculos. Aquí también tiene que ver con la evaluación, en la que se efectúa fundamentalmente la calidad del movimiento, en la localización, donde se determinan cuáles son los defectos que pueden existir en un movimiento específico, en mejorar la ejecución del movimiento y en crear nuevas técnicas para lograr el máximo rendimiento de la rehabilitación. Aquí tenemos algunos avances tecnológicos que han permitido el desarrollo por lo menos de la biomecánica, como es la electromiografía, permite medir las fuerzas que están, o la conducción nerviosa que existe por lo menos del cerebro a un músculo, y poder saber dónde hay interferencias. Con esto también se puede evaluar a los trabajos necesarios o las técnicas de rehabilitación necesarias para poder devolver esa conducción nerviosa al sitio específico. La determinación del movimiento máximo que debe tener en este caso las articulaciones, por lo menos de los dedos de las manos, de los pies, etcétera, lo que nos va a permitir poder evaluar y hacer la rehabilitación correspondiente en el caso en el que alguno de ellos haya tenido un inconveniente. En cuanto a la terapia ocupacional, aquí se pueden detectar cuáles son los diferentes problemas mediante la biomecánica que pueden generar o que sugieren mediante el problema que pueda presentar en este caso el paciente en condiciones repetidas, diferentes áreas, pueda evaluar cuáles serían las mejores herramientas para la terapia ocupacional.
De igual forma, evaluar las posturas y los movimientos en las diferentes cosas que las personas hacen durante el transcurso de su vida, como caminar, como correr, como bailar o como el trabajo diario, les permite efectuar proponer diferentes nuevas técnicas para que las personas puedan mejorar en cada una de esas condiciones, basado fundamentalmente en el análisis de la mecánica, basado en la cinemática. En cuanto a posturas, la biomecánica evalúa las posturas y los movimientos inadecuados que generan sobreesfuerzo en músculos, tendones, ligamentos y articulaciones y hace que la fuerza se pierda en el trabajo o que la persona se canse muy fácilmente. También evalúa el mecanismo del daño, por lo menos en aquellos casos en donde haya un trauma por sobreesfuerzo. Y con esto permite poder evaluar y definir nuevas posiciones en las cuales la persona debería efectuar esa actividad. Tenemos entonces que la motricidad se ocupa fundamentalmente de las cuestiones de dirección, del regulador de la conciencia, del sistema de movimiento, de la asimilación de la información, de la motivación y depende de cada individuo. La kinesiología se ocupa fundamentalmente del estudio de la estructura, en este caso anatómica, de los seres y sus movimientos. Se deducen de la estructura del sistema hombre, esqueleto, articulaciones, tendones, músculos, donde se aplican las leyes fisiológicas funcionales y las leyes de la mecánica. La biomecánica es fundamentalmente entonces la aplicación de la mecánica física en la investigación del movimiento del hombre, en el caso por lo menos los animales y los seres vivos. Trabaja de forma analítica mediante el análisis de movimiento y constructiva en la creación de movimientos, aparatos deportivos, prótesis, ortesis u otros implementos necesarios para poder desarrollar el trabajo humano del día a día. La biomecánica se divide en tres áreas. La estática, que describe los efectos de la fuerza sobre los cuerpos en reposo y o a velocidad constante. La resistencia de los materiales, que describe la relación entre fuerza y tensión dentro de distintos materiales y permite seleccionar los más indicados para ejercer una fuerza particular. Y la cinética, que describe el comportamiento de los cuerpos que sufren velocidades cambiantes, la aceleración o desaceleración. Cuando se analiza estos aspectos de la biomecánica, pudiéramos entender entonces por qué por lo menos se utilizan ciertos materiales en la reconstrucción de los dientes, en función de la capacidad, de la edad de la persona y de la amplitud que pueda tener en la mandíbula para poder desarrollar la masticación. Entonces, en función de eso, se hace la determinación de la resistencia de materiales para reparar la pieza y el análisis de la cinética de los alimentos que la persona consume o que el animal consume. Por lo menos hay alimentos que son muy duros y los cuales desgastan los dientes, mientras que hay alimentos que son blandos y permiten que haya que sea más factible su trituración antes de tragarse. Y esos son aspectos que tienen que ver mucho con el análisis de la biomecánica para la aplicación futura de la reconstrucción, por lo menos, de las piezas dentales. Dentro de las corrientes del modelo contemporáneo de la biomecánica, tenemos la corriente mecánica, que se basa en las leyes físicas aplicadas al movimiento del sistema locomotor del cuerpo humano. La corriente morfológica, que se basa en la parte anatómica, en la unidad entre la forma y la función del organismo. Y la corriente fisiológica, que se basa en la funcionalidad del organismo, de las fuentes energéticas y de los procesos de control y coordinación de los movimientos de las actividades motoras. Entre los principios biomecánicos tenemos las articulaciones del cuerpo humano permiten ciertos tipos de movimiento. El movimiento de los segmentos del cuerpo es provocado por la acción de los músculos. Las fibras musculares son inervadas por filetes nerviosos. El sistema de palancas proporciona el movimiento y el equilibrio a través de los músculos y las articulaciones. Las leyes del movimiento de Newton y el conocimiento de esas leyes facilita la comprensión de los múltiples movimientos que se realizan en la vida diaria. Los movimientos del cuerpo están regidos por fuerzas externas e internas.
El equilibrio estático y dinámico requiere que el centro de gravedad o de su proyección vertical caiga dentro del polígono de sustentación en donde se efectúa el movimiento. Basado en esto, tenemos el vínculo con otras disciplinas y ciencias por parte de la biomecánica, como es el caso de las ramas que estudian la actividad motora en todas sus formas, en donde tenemos la bioingeniería, la biónica, que consiste en aquella ciencia que se encarga de producir prótesis eléctricas que puedan vincularse al sistema nervioso para efectuar trabajos específicos. De la robótica, el estudio del movimiento mecánico con el propósito de producir diferentes elementos que le permitan mejorar la condición o devolver la función corporal a un órgano específico. La ergonomía, que tiene que ver con el desarrollo de materiales o métodos de trabajo que permitan reducir los problemas en el trabajo y con ello el cansancio que pueda tener la persona mientras desarrolla una actividad o que mantenga la condición física dentro de esa actividad durante más tiempo posible. Y los deportes, entre otras cosas. Y las ramas que aplican con la actividad motora y la clínica, donde tiene que ver por lo menos la traumatología y la ortopedia, la quiropraxia y la osteopatía, las prótesis y la ortésica, la neurokinesiología, la gimnasia y la terapéutica, entre otras ramas, que nos van a servir de establecer vínculos con la biomecánica para obtener el mejor beneficio de ellas. La biomecánica está presente en diversos ámbitos, siendo los más destacados en la actualidad por lo menos. La biomecánica médica, que evalúa las patologías que aquejan al cuerpo humano para generar soluciones capaces de evaluarlas, repararlas o paliarlas. La biomecánica deportiva analiza la práctica deportiva para mejorar su rendimiento, desarrollar técnicas de entrenamiento y diseñar complementos materiales y equipamiento de las prestaciones. Y la biomecánica ocupacional, que estudia la interacción del cuerpo humano con los elementos con los que se relacionan diversos ámbitos, en el trabajo en casa, en la conducción de automóviles, en el manejo de herramientas de diferente capacidad, entre otras cosas, para adaptarlos a las necesidades y capacidades individuales de cada persona. En este ámbito se relaciona con otra disciplina, como es en este caso la ergonomía, la biomecánica ocupacional. La biomecánica abarca dos apartados de estudio: las estructuras básicas del movimiento, como las biológicas, huesos, articulaciones y músculos; las espaciales, que tiene que ver con las leyes de Newton, el cuerpo como un sistema de palancas, los ejes básicos de movimiento y los planos principales. Y allí tendríamos que ver el análisis de los movimientos corporales como tal. Vamos a comenzar entonces por lo menos con las leyes de Newton. Para entender el funcionamiento de nuestro sistema locomotor, formado por músculos, huesos y articulaciones, y por tanto la biomecánica del ejercicio, es necesario conocer algunos conceptos como fuerza, palanca, momento, paro, torque y leva. Entendemos que como magnitud física, la fuerza es todo agente capaz de movilizar el estado de reposo, movimiento, dirección o la forma de un objeto. Entonces, cualquier elemento que induzca a esto se considera como fuerza. La fuerza se mide en newtons, que equivale a la aceleración de la gravedad terrestre, 9,81 metros por centímetro cuadrado, y es común redondear ese valor a 10 metros por segundo al cuadrado, multiplicada por el peso en kilogramos de un objeto. Una fuerza tiene magnitud, dirección y sentido, por tanto puede representarse en este caso por vectores. Hay elementos de la fuerza. En toda magnitud vectorial como la fuerza debemos considerar los siguientes elementos: el punto de aplicación, que es el lugar del cuerpo donde se aplica la fuerza; la dirección, que queda señalada por la recta según la cual se manifiesta la fuerza; y el sentido, ya que en toda dirección hay dos sentidos opuestos. Y también tiene que ver el valor absoluto o intensidad de la fuerza que en este caso estamos aplicando. La primera ley de Newton es la ley de la inercia.
y dice que un cuerpo u objeto permanece en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza neta distinta de cero que modifique ese estado, tal como lo podemos ver en el ejemplo. El estado en este caso el cubo, se encuentra en reposo, y si aplicamos una fuerza específica, sea pequeña, mediana o grande, pues va a tener un movimiento, una aceleración. Esto es lo que tiene que ver con la ley de la inercia. La segunda ley de Newton es la ley de la aceleración, y dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él o inversamente proporcional a la masa. Es decir, que tiene que ver la fuerza para el empuje, a mayor masa, mayor empuje, y a menor masa, menor empuje, aunque la fuerza se mantenga. La tercera ley tiene que ver con la ley de acción y reacción, y dice que cada vez que un cuerpo de masa 1 actúa sobre otro de masa 2, el cuerpo de masa 2 reacciona y ejerce una fuerza sobre el de masa 1 de igual intensidad y, por supuesto, con sentido contrario a cómo fue atendido. La fuerza muscular es la capacidad del sistema neuromuscular para activar un músculo o un grupo de músculos con el objeto de generar y transmitir tensión en la dirección de sus fibras y de superar resistencia. Eso en el aspecto concéntrico. Actuar en contra de esa fuerza sería de forma excéntrica, o mantenerlas mientras se mantiene dirección y fuerza, que sería el mecanismo isométrico. En cuanto al uso de las palancas, utilizamos palancas para todo durante el desarrollo de nuestra vida. Nuestro cuerpo se basa en palancas. La palanca es una máquina simple que tiene como función multiplicar una fuerza para causar el desplazamiento de un objeto. Consiste en una barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo, también se le llama fulcro, y sobre la cual actúan una fuerza llamada potencia y otra llamada resistencia, tal como lo podemos ver en este ejemplo. La distancia entre potencia o la resistencia y el punto de apoyo recibe el nombre de brazo, dependiendo de la colocación de los puntos de apoyo. Las palancas se pueden clasificar en tres clases que otorgan diferentes ventajas mecánicas al multiplicar la fuerza que se aplica en un extremo o la distancia y velocidad con que se mueve un objeto colocado, en ese caso, en el otro extremo. Cuando se levanta un cuerpo con una palanca, la fuerza que tenemos que hacer para realizar esa operación puede ser 100 veces menor que el peso del cuerpo. Podríamos pensar que este hecho contradice el principio de conservación de energía. Levanté un cuerpo de 100 kilogramos con 1 kilo de fuerza. Evidentemente, eso no es así. El trabajo es el producto de la fuerza realizada multiplicada por el desplazamiento para elevar 1 centímetro de ese objeto. Utilizando una palanca, debemos mover la barra hacia abajo 100 centímetros con 1 kilogramo de fuerza. Por tanto, el trabajo realizado es el mismo que si elevamos los 100 kilogramos 1 centímetro. La energía consumida para elevar la masa es la misma con la palanca o sin ella. El primer tipo de palanca o palancas de primera clase o de interapoyo, en esta palanca el fulcro se encuentra situado entre la potencia y la resistencia, en cualquiera de las áreas entre la potencia y la resistencia. La potencia puede ser menor que la resistencia, aunque a costa de disminuir la velocidad transmitida y la distancia recorrida por la resistencia. En una palanca de primera clase, como el ejemplo, mientras más largo sea el brazo de potencia, menos fuerza será necesaria para mover una resistencia determinada. Ejemplos de palanca de primera clase la tenemos por lo menos en las tijeras, el movimiento del brazo en la flexión, en la utilización de pinzas de diferente naturaleza para cortar o mover ciertas cosas, como el caso por lo menos las pinzas dentales para poder hacer extracciones, en el movimiento que tenemos específicamente en el centro, especialmente en el occipucio o en el atlas, en donde el movimiento sería hacia adelante y hacia atrás. Tenemos por lo menos ejemplos de palancas de primera clase.
En la palanca de segunda clase tiene una ventaja mecánica y que esta palanca provee una ventaja tal que con poco esfuerzo se pueden sostener resistencias grandes, aunque el desplazamiento sea menor al logrado con palancas de tercera clase. En estas palancas de segunda clase o de interresistencia, la resistencia se encuentra entre la potencia y el fulcro. La resistencia se encuentra entre la potencia y el fulcro. La potencia es siempre menor que la resistencia, aunque a costa de disminuir la velocidad transmitida y la distancia recorrida por la resistencia. Ejemplos de palancas de segunda clase tendríamos en este caso cuando se realizan lagartijas, en donde en este caso el fulcro se encuentra detrás de la resistencia y de la potencia. Y por lo menos en el caso de las carretillas. Y la palanca de tercera clase o de interpotencia es la palanca de tercera clase. La potencia se encuentra entre la resistencia y el fulcro. Se caracteriza en que la fuerza aplicada es mayor que la obtenida y se la utiliza cuando lo que se requiere es ampliar la velocidad transmitida a un objeto o la distancia recorrida por él. Por lo menos una palanca de tercer grado o de interpotencia, el esfuerzo se encuentra entre el eje y la resistencia. El brazo vendría a ser la resistencia, es mayor el brazo que el esfuerzo. La ventaja mecánica es que puede ser de 0,1 o menor. Es la más común en el cuerpo y la encontramos en la mayoría de los movimientos en cadena cinética abierta. Este tipo de palanca no es eficaz si queremos mover una resistencia grande. Lo es, en cambio, para mover pesos pequeños y grandes distancias, por la fuerza que hay que aplicar. En el cuerpo humano, el largo del brazo de fuerza es invariable debido a que obedece al punto de inserción de un músculo con respecto a la articulación que deba moverse. Es posible, sin embargo, alterar el largo del brazo de resistencia para hacer un ejercicio más fácil o más difícil. Las articulaciones del cuerpo humano son predominantemente palancas de tercera clase, con algunas palancas de primera clase y muy pocas con sistema de palancas de segunda clase. Usted hará el siguiente ejercicio. Me pasará mediante el sistema por la computadora, me hará un grupo de 5 ejemplos de palanca de primera, segunda y tercera clase en el cuerpo humano. Las funciones de los sistemas de palancas en el cuerpo humano proveen dos importantes funciones. Incrementan el efecto de la fuerza aplicada, incrementan la velocidad efectiva del movimiento. Hay un momento de fuerza que se llama torque y el movimiento articular. Se define como torque o momento de fuerza como el efecto de una fuerza que tiende a causar rotación alrededor de un eje. Con respecto a la función articular, los momentos creados por la acción de los músculos esqueléticos son los elementos esenciales en el control del movimiento articular. Generalmente, la fuerza muscular actúa a una distancia perpendicular desde el eje articular, produciendo un momento de fuerza. El centro de rotación articular instantáneo, a medida que la articulación se mueve en su rango de movimiento, la línea de acción músculo-tendinosa, la dirección de la tracción, cambia continuamente, afectando momento por el cambio del brazo de palanca. Por tanto, la locación del eje de rotación relativo a las estructuras óseas en cualquier instante en el tiempo, en el centro articular instantáneo, cambia también. Esos cambios en la fuerza muscular, sus líneas de acción y brazo de palanca resultan de una variación continua del momento de fuerza. Aquí podemos ver por lo menos en la articulación de la rodilla, aquí podemos ver en la punta del fémur cómo se articula con la meseta tibial, el movimiento en que la persona se va a levantar estando sentado en una silla, lo que se le llama centro de rotación articular. En cada momento mientras se va levantando puede pararse en cualquier parte y este centro de rotación articular es instantáneo porque puede quedarse allí y puede moverse en función
de la actividad que desea hacer la persona. La asimetría del movimiento articular que conlleva el centro del movimiento del centro articular instantáneo es causado por una combinación de tres movimientos básicos. La rotación, que es el movimiento, es puramente angular con rotación sobre un eje fijo. El deslizamiento, donde ocurre cuando una superficie articular se mueve linealmente respecto a otra. Y el rodaje, que es un movimiento articular angular combinado con el desplazamiento lineal del eje de rotación. Aquí hay dos aspectos importantes que hay que tener en cuenta: el estrés y el strain. Cualquier tejido, cuando se carga, desarrolla una resistencia interna a la carga externa. En el caso de una banda elástica, la resistencia es mínima. En contraste, para el acero es bastante considerable. Esta resistencia interna a las cargas axiales es común a todos los materiales y en mecánica se denomina estrés. El estrés se puede categorizar en compresivo, tensil y shear. La unidad internacional para el estrés es el pascal, ¿sí?, definido como 1 newton distribuido sobre 1 metro cuadrado. Los materiales pueden cambiar su forma, aunque algunas veces imperceptiblemente, cuando están sujetos a cargas externas. Este cambio en la forma se denomina deformación y es medido por el strain mecánico. Cuando un material se elonga debido a una carga tensil, obtenemos un estrés tensil. Ante una compresión axial resulta un strain compresivo y una carga en shear termina en un shear strain. Las fuerzas de reacción articular. Las fuerzas experimentadas por las superficies articulares pueden ser de considerable magnitud, tales como las que soporta la rodilla durante la carrera o el salto. Repetidas cargas de alto impacto pueden conducir a lesiones de menisco, cartílago articular y degeneración. El efecto neto de los músculos y otros factores que actúan sobre las articulaciones es llamado fuerza de reacción articular. Una vez que se han estudiado y comprendido las estructuras involucradas en el movimiento, huesos, ligamentos, músculos, tendones y los términos usados para describirlas, se debe conocer el lenguaje universal que reciben el movimiento desarrollado por estas estructuras. Aquí partimos de la posición anatómica y posición fundamental. La posición anatómica es aquella en donde estamos parados de pie, con las piernas ligeramente abiertas y las palmas de las manos hacia adelante. Esa se constituye como la posición anatómica. Y la posición fundamental es esa misma posición en descanso, donde las manos están pegadas al cuerpo. En cuanto a locaciones anatómicas, hay varios términos que se consideran universales para la discusión de la relación espacial entre una estructura anatómica y otra. Superior se refiere a algo que está por encima o más alto que otra estructura. Ejemplo, la cabeza es superior al tórax, al abdomen y a los pies. Inferior significa que algo está abajo o más abajo que otra estructura. El tórax está inferior a la cabeza. Sin embargo, dentro del tórax, ¿verdad?, el corazón está más bajo que el ápex pulmonar. Lateral se refiere a algo que está más allá de la línea media del cuerpo de otra estructura. Ejemplo, los brazos están lateral a la columna vertebral. Y medial significa que una estructura está más cerca de la línea media del cuerpo que otra estructura. Por lo menos la nariz está medial respecto a las orejas o a los ojos. El anterior se refiere a una estructura que está delante de otra. Por lo menos el abdomen es anterior a la columna. Posterior se refiere a una estructura que está detrás de otra estructura. Ejemplo, la columna está posterior al abdomen. Proximal significa que está cerca del centro del cuerpo o de la línea media del cuerpo. La rodilla es proximal al tobillo.
Distal significa que está alejado del centro del cuerpo o de la línea media del cuerpo. La mano se encuentra distal a la muñeca. Dorsal indica el lado de encima de una estructura, tal como la aleta dorsal, localizada encima del dorso, en este caso del pez. El aspecto dorsal de la mano se llama el dorso y de la mano o espalda de la mano. Volar se refiere al lado de abajo o al aspecto inferior de una estructura. Ejemplo, el aspecto volar de la mano se le denomina palmar, mientras que el aspecto volar del pie se denomina plantar. Pronación se refiere a la rotación de un miembro desde su posición anatómica hacia el cuerpo. Existe pronación del antebrazo y también de la mano y del pie. Supinación se refiere a la rotación de un miembro cuando inicia un alejamiento del cuerpo. Existe también en el antebrazo, la mano y el pie. Desviación ulnar o aducción ulnar es el movimiento lateral de la muñeca en dirección a la ulna, o sea, al cúbito. Desviación radial, aducción radial, es el movimiento lateral de la muñeca en dirección del radio. Entonces, aquí tendríamos términos de relación y comparación: superficial, intermedio y profundo, medial, lateral, posterior, anterior, dorsal, ventral, inferior, superior, caudal, craneal, proximal, distal, dorsal, plantar, palmar. En cuanto a los planos y ejes, el movimiento humano que se da desde la posición anatómica es descrito como tomando lugar en un plano o una superficie plana, alrededor de un eje, una línea derecha alrededor de la cual rota un objeto. La posición anatómica es el punto de inicio del movimiento. Los músculos crean el movimiento de los segmentos del cuerpo en varios planos que dividen el cuerpo en diferentes partes. Los tres planos específicos son perpendiculares en ángulos rectos entre sí. Los tres planos específicos serían el plano sagital, el plano horizontal y el plano frontal. Esto lo podemos ver de esta forma. Si agarráramos un cuchillo y cortáramos a la persona en dos mitades a partir de la cabeza por la línea media, tendríamos dos hemicuerpos y eso se denominaría plano sagital. Si lo cortamos lateralmente, colocamos una plomada en la línea lateral del cuerpo que pase por delante del trago de la oreja, que pase por el acromión, por la cabeza del fémur y delante del maléolo externo, vendría a ser, y lo cortamos de esa forma, vendría a ser un plano coronal. Y el plano axial vendría a ser un plano que pase específicamente a nivel del ombligo para dividir el cuerpo en los diferentes ejes corporales. El plano sagital, entonces, también llamado plano anteroposterior, pasa desde el frente hasta la espalda del cuerpo, creando un lado izquierdo y un lado derecho del cuerpo. Puede haber cualquier número de planos sagitales, pero existe un único plano cardinal sagital que divide el cuerpo en segmentos iguales con exactamente la mitad del cuerpo en cada lado del plano cardinal. El plano cardinal aparece en algunos textos como plano principal y estos términos son intercambiables. Tener presente esto cuando encontremos en algún texto el término, en este caso, de plano cardinal. El plano horizontal, también conocido como plano transversal, atraviesa el cuerpo horizontalmente, dividiendo el cuerpo en dos segmentos, uno arriba y otro abajo. Pueden existir cualquier cantidad de planos transversales, pero existe solo un plano cardinal horizontal que divide el cuerpo en iguales proporciones arriba y abajo. Y el plano frontal, también conocido como plano lateral, atraviesa el cuerpo de un lado a otro, creando un lado adelante y un lado atrás. Puede existir también cualquier número de planos frontales, pero existe solo un plano cardinal frontal, el cual divide el cuerpo en partes iguales adelante y atrás. El centro de gravedad del cuerpo es el punto de intersección de todos los tres planos cardinales, es el centro de gravedad del cuerpo. Cuando todos los segmentos del cuerpo se combinan,
y el cuerpo es considerado una estructura sólida en la posición anatómica, el centro de gravedad se ubica aproximadamente en la segunda vértebra sacra. Si las partes del cuerpo se mueven desde la posición anatómica o cambia el peso del cuerpo por su aumento o disminución o por llevar cargas como pesas, la ubicación del centro de gravedad en este caso también. Existen una serie de términos anatómicos de movimiento, como son los movimientos básicos de flexión, extensión, el de separación o aproximación al cuerpo. Si se hace de separación del cuerpo, sería la adeducción, y acercamiento o aproximación al cuerpo, la aducción. La rotación lateral o rotación medial, los movimientos compuestos como serían la circunducción, la dorsiflexión o plantiflexión, la oposición, la protrusión o retrusión, que sería hacer también protracción o retracción, la elevación, la depresión, la eversión, la inversión y otros que veremos en este aspecto. En el plano sagital rota alrededor del eje frontal horizontal. La rodilla es un eje frontal horizontal y el miembro inferior es el objeto que se mueve en el plano sagital cuando se dobla la rodilla. El plano horizontal rota alrededor del eje vertical longitudinal. Cuando se rota la cabeza de izquierda a derecha, cuando decimos no gestualmente, la cabeza rota en un plano horizontal alrededor del eje vertical, cuando ha creado por la columna en la articulación en un pivote atlanto-adantoides. En el sentido de la rotación del eje vertical, el plano frontal rota alrededor del eje sagital horizontal. Cuando se levanta el brazo hacia un lado, el hombro es el eje sagital horizontal y el brazo es el objeto que se mueve en el plano frontal. Entonces, en este cuadrito tenemos básicamente los tres planos de movimiento en función de los diferentes ejes de movimiento, ¿verdad? Tendríamos los movimientos así. En el plano sagital antero-posterior, el eje que vamos a movernos es el eje X y sería frontal horizontal. Los movimientos vendrían a ser sobre flexión y extensión. El eje frontal lateral, que vendría a ser sobre el eje Z, los movimientos son sagital horizontal, serían los movimientos de abducción y aducción, de separación o acercamiento. Y el movimiento horizontal transversal sería sobre el eje vertical o eje Y, en donde tenemos una rotación pura del cuerpo o del elemento seleccionado, donde estamos colocando el plano cartesiano de movimientos. Los movimientos fundamentales. Se debe recordar que los movimientos se toman un lugar en un plano alrededor de un eje, y que existiendo esos tres planos y tres ejes con dos momentos fundamentales en cada plano. En el caso de la flexión y extensión, en el plano sagital, los movimientos fundamentales son la flexión y la extensión. La flexión se define como el decrecimiento del ángulo formado por los huesos de una articulación. La extensión se define como el incremento del ángulo formado por los huesos también de una articulación. Retomar una articulación en flexión a su posición anatómica se considera extensión. En cuanto a la abducción y aducción, los movimientos fundamentales en el plano frontal son la abducción y aducción. La aducción se define como el movimiento de alejamiento desde la línea media del cuerpo. El movimiento hacia la línea media del cuerpo se define como aducción. Y el retorno desde una posición de abducción hacia la posición anatómica también se considera una aducción. En cuanto a rotación interna y rotación externa, los movimientos fundamentales en el plano horizontal son de rotación. Cuando la superficie anterior del miembro superior o inferior se aleja de la línea media del cuerpo o rota lateralmente a este movimiento, se le denomina rotación externa o rotación lateral. Cuando la superficie anterior del miembro superior o inferior se acerca a la línea media del cuerpo o rota medialmente a este movimiento, se le denomina rotación interna o rotación medial. La circunducción.
Las articulaciones capaces de crear movimientos en 2 planos biaxiales y en 3 planos, en este caso serían triaxiales, pueden producir otro movimiento denominado circunducción. La circunducción combina 2 o más movimientos fundamentales y no es considerado, por tanto, un movimiento fundamental de una articulación, pues dependiendo de ella puede utilizar 2 o 3 planos de movimiento. Entonces aquí tendríamos ejemplos de flexión y extensión, de abducción, de aducción y de circunducción, en el caso por lo menos del brazo. Aquí tendríamos movimientos de rotación, que puede ser en cualquier parte del cuerpo sobre el eje Y. Tendríamos los movimientos de supinación, en donde la mano se mueve, la palma de la mano se mueve en sentido superior, y de pronación, donde la palma de la mano se mueve hacia abajo. La dorsiflexión, que es la flexión de la parte dorsal del pie, que se considera la dorsiflexión y la flexión plantar. Entonces, tener claro dorsiflexión y flexión plantar. Cuando hacemos dorsiflexión, el pie se dobla hacia arriba, los dedos de los pies van a mirar hacia arriba, sería una flexión dorsal, y una flexión plantar, los pies van a ir hacia la tierra. En el caso de esta posición de eversión o inversión, en el caso de inversión, el pie va a rotar hacia la parte de adentro, hacia el cuerpo, y en el caso de eversión, el pie va a rotar hacia la parte externa. En el caso de protrusión y retrusión, en el caso de protrusión, la mandíbula se mueve hacia afuera, como aquellas personas que les llamamos belfas, y en el caso de retrusión se mueve hacia atrás. Estos son movimientos característicos de la mandíbula. En el caso de elevación y depresión, también tiene que ver con la mandíbula, pero puede ocurrir a nivel de hombros y de otras articulaciones. La oposición de los dedos solamente ocurre cuando se utiliza el pulgar. Por esto la oposición de los dedos solamente es una característica de la mano. Y hay movimientos de la columna vertebral. Los principales movimientos de la columna vertebral son flexión, extensión, inflexión o flexión lateral. La mayor cantidad de movimientos en la columna vertebral toma parte en la columna cervical y lumbar. La columna torácica, por articularse también con las costillas, es más rígida. No existe movimiento en la región sacra y coxigia debido a que las 5 vértebras sacras y las 4 coxigias están fusionadas. Vamos a hablar ahora de la biomecánica de la musculatura. Los músculos son esos órganos contráctiles formados por células especiales con forma de fibra que producen movimientos de ciertas partes del cuerpo. Hay músculo estriado o esquelético, que es el músculo voluntario, hay músculo cardíaco, que es un músculo involuntario, y está el músculo liso o visceral, que también se considera un músculo involuntario, y para que su movimiento ocurra debe hacerse mediante a expensas de otras partes del cuerpo. Las propiedades de los músculos son 4: excitabilidad, elasticidad, contractibilidad y tonicidad. Los músculos se clasifican entonces en músculos involuntarios, lisos o viscerales, y voluntarios, que pueden ser esqueléticos o estriados. La característica del músculo en este caso vendría a ser su condición y la forma como está conformado. En el caso del músculo estriado hay 430 músculos estriados en el cuerpo. Cada uno tiene miles de células cilíndricas que se les denomina fibras musculares. Hay 3 capas que conforman el músculo como tal, que es el endomicio, que es la capa que rodea la fibra muscular, el perimicio, la forma en forma de fascículos, y el epimicio, que es el que rodea el músculo. Los extremos del músculo forman el tejido conjuntivo de los tendones. El músculo estriado. Bajo el endomicio están las estructuras que conforman el contenido celular de la fibra muscular. En este caso,
La composición química es agua, que está constituida en un 70 a 75% de la masa global. Proteínas, que constituyen el 16 al 20%, minerales 3 a 4% y otras sustancias cerca del 1%. El músculo estriado ocurre el riego sanguíneo de este músculo a través de las arterias nutricias. Durante el ejercicio necesita mucho oxígeno y debe canalizar gran cantidad de sangre. El flujo sanguíneo disminuye durante la contracción y aumenta en la relajación. Es lo que denominada acción ordeñadora del músculo, que facilita el flujo muscular y el retorno sanguíneo. Entre las funciones de los músculos, la contracción y relajación variará según el tamaño, la forma y el número de fibras, el tipo de articulaciones que mueve, la acción específica del músculo, la naturaleza del origen e inserción, el ángulo y lugar de inserción. Aquí pueden apreciar una foto mía cuando era joven. El músculo estriado esquelético voluntario está formado por células alargadas con formas de fibra. Se une a los huesos y su función es contraerse para tirar de ellos y moverlos alrededor de una articulación que funciona como una bisagra. Nuestro aparato locomotor es entonces un sistema de palancas en el cual los músculos funcionan como el motor, los huesos como las palancas y las articulaciones como el punto de apoyo o fulcro que constituye el eje de giro del movimiento. En cuanto a la morfología muscular y la función, longitudinal o paralelo, por lo menos tenemos el recto abdominal y el sartorio. El cuadrado es pronador cuadrado y romboides. En forma triangular o en abanico, el pectoral mayor y el deltoides posterior. De forma fusiforme, como el bíceps braquial, el braquial anterior de la pierna. Penado y alado pueden ser unipenado, bipenado o multipenado, como los que podemos encontrar en diferentes partes del cuerpo, especialmente por lo menos a nivel del deltoides o en otros músculos específicos del cuerpo. Unipenado como el tibial posterior, bipenado como el recto abdominal y multipenado como el deltoides medio. Los músculos fusiformes y longitudinales permiten un amplio rango de movimiento. Los músculos penados poseen mayor capacidad de fuerza. Por lo menos el deltoides medio, que es multipenado, es capaz de generar una gran fuerza en un recorrido corto. Actúa en sinergia con el anterior y posterior, que son menos fuertes, pero con una capacidad de recorrido mayor. Entonces, por eso cuando se hacen lagartijas y se lleva la cabeza de un lado a otro mientras se efectúan, se puede sentir la tensión en la parte anterior, en la parte posterior o en la parte lateral del deltoides. La línea de tiro o de tracción de un músculo es una línea recta entre el origen y la inserción del músculo. La dirección, entonces, de acuerdo con la estructura y eje articular a través del cual el músculo tira de la palanca, o sea, la extremidad corporal, resulta en algún tipo de movimiento articular. Y esto produce cambios específicamente en la cabeza del músculo. Los tipos de contracción o acción muscular van a depender del músculo que está involucrado o de la acción específica del músculo. Se consigue isométrica o estática, donde no hay movimiento muscular ni de fuerza, pero el músculo, estando en tono, también está en carga. Isotónica o dinámica, que es concéntrica o positiva, o excéntrica o negativa. Y la escala isoquinética, en donde se mantiene de igual forma la fuerza o el movimiento. Aquí en esta lámina tenemos los 4 tipos básicos de contracción muscular.
En cuanto a la función muscular, los músculos pueden ser agonistas cuando el músculo movilizado permite ser responsable de la acción articular que se desea efectuar. El músculo se considera antagonista cuando es el músculo contrario al agonista, que contrarresta su acción para brindar un movimiento articular suave, controlado y estable. El músculo también puede ser sinergista o secundario, que ayuda al agonista. Y hay músculos estabilizadores que se contraen isométricamente para mantener una postura. En esta función muscular, la acción concéntrica del bíceps, que es agonista, va a ser excéntrica la del tríceps antagonista para poder mantener la flexión del codo en un momento instantáneo. La acción concéntrica del tríceps vendría a ser agonista en la extensión del codo y la acción excéntrica del bíceps que vendría a convertirse en este caso en antagonista para poder mantener la extensión. La inervación muscular. Las características neuromusculares de las 4 extremidades de la columna vertebral tienen una implicación similar y forman parte de un todo. El sistema nervioso central y el músculo esquelético son los dos mayores sistemas involucrados de forma primaria en la obtención de una respuesta a los cambios del entorno. Estos dos sistemas están abastecidos por una fuente de energía disponible inmediatamente para completar las tareas previstas. El problema que se presenta en el sistema músculo-esquelético es que la fuerza desarrollada en cada articulación durante la actividad fisiológica diaria puede llevar al debilitamiento y a la discapacidad desde la función si la función normal se altera de alguna manera. Todas las actividades neuromusculares se llevan a cabo en forma de patrones, los cuales están codificados por el sistema nervioso central. En un principio, se pensó que esos patrones se encontraban en la corteza cerebral de la corteza premotora, pero hoy en día se acepta que también están en el tronco cerebral, en el cerebelo y en la médula espinal. La meta de la tarea se inicia probablemente dentro de la corteza, pero se modifica en el mesencéfalo y en el cerebelo. El impulso nervioso se transmite a la médula espinal y es enviado a los músculos que activan las articulaciones. Existe un mecanismo de retroalimentación sensorial instantáneo que informa al cerebro de la realización de la tarea y modifica la eficacia del movimiento. La corteza motora y el mesencéfalo no contienen mapas ordenados de los patrones neuromusculares. Estos mapas son complejos mosaicos de neuronas que están constantemente reestructurándose y exhibiendo una plasticidad distinta, indicando modificaciones frecuentes por el entrenamiento y la experiencia. El movimiento musculoesquelético es una actividad compleja que requiere la interacción de la corteza, el mesencéfalo, el tronco encefálico, la médula espinal y el músculo esquelético para llevar a cabo la tarea propuesta con la mayor eficacia y el mínimo gasto de energía. En un principio, el cerebelo se le consideraba el controlador de las actividades de única articulación. Ahora se le considera una especie de motor complejo que dirige todos los movimientos de muchas articulaciones, que actúan sincronizadamente, algo que cualquier movimiento conlleva. El uso muscular o neuromuscular, simplificando, las dos fibras intrafusales están rodeadas por una cápsula de tejido conjuntivo que contiene tanto las fibras motoras como las sensoriales. Las fibras motoras inervan las fibras musculares y extrafusales. Entonces tendríamos las fibras anulares, que son las que se enrollan a la fibra como tal, las motoras sensoriales, que son las que llevan la sensación especialmente a las fibras, y en este caso tendríamos una fibra que permite poder ver la longitud del músculo, lo que determina si el músculo se ha acortado o se ha alargado.